buscar en nuestra Biblia primero a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 12 y 13. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más venimos a ti por medio de la oración, porque reconocemos, oh Señor, nuestra debilidad. Reconocemos que somos polvo. Pero, oh Señor, en ti mora la vida. Tú eres el Dios de vida, que da vida física a todo cuanto existe y vida espiritual a los que tú salvas. Te pedimos, oh Señor, que tú seas con nosotros y que tú implantes tu palabra en nuestros corazones, de tal manera que no solo podamos comprenderla y analizarla, sino vivir también a la luz de ella. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Hace unos domingos iniciamos una serie de sermones hablando de la responsabilidad que tienen los pastores para con la iglesia. Como hemos visto, como vimos en esos sermones, el Señor Jesucristo ha establecido pastores en su iglesia para que alimenten el rebaño, supervisen, oren por el rebaño, los guíe y los guarde. Aunque Él es el gran pastor de las ovejas, Él ha determinado en su soberana voluntad que su pueblo avance hacia la Canaán celestial por medio de los hombres o guiado por los hombres que Él llama y cualifica para este oficio. Eso es exactamente lo que vemos en el Antiguo Testamento. Si nosotros vamos al Salmo 77, el salmista, hablando de la guianza que Dios da a su pueblo, dice en el versículo 20, condujiste tú a tu pueblo como ovejas por la mano de Moisés y Aarón. Dios fue quien condujo a Israel a la Canaán, pero Él lo hizo a través de los hombres que Él llamó y que Él cualificó. Cuando una persona dice, yo no sigo a hombres, como hay algunos en nuestros días que se jactan, mis hermanos, está diciendo la mitad de la verdad. Nosotros no seguimos a hombres. Nosotros, como ovejas de Cristo, oímos la voz de Cristo y seguimos a Cristo. Y también dejamos que nos guíen aquellas personas que Dios ha señalado y cualificado para eso. Siguiendo a esos pastores, estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Un texto que hemos leído, y mis amados hermanos, nosotros llevamos alrededor de 3 años trayendo la mentalidad de las Escrituras a esta iglesia. Comenzamos con una serie que dio el hermano, casi te digo pastor, el hermano Ricardo hace 3 años. Luego los pastores de IBCJ han venido hablando una y otra vez, y este es ya la recta final del asunto, así que tengan paciencia. Pero un texto que hemos estado oyendo mucho, muy a menudo durante estos 3 años, es el que encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. No tienen que buscarlo, presten atención. Este texto lo han oído mucho. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Las entrañas, que es lo que dice literalmente el texto, del Señor se conmovieron al ver la multitud ante Él. ¿Y qué fue lo que movió las entrañas del Señor? Probablemente entre esas personas había muchos que estaban enfermos. Probablemente muchos de ellos se encontraban no solo con una enfermedad, sino una enfermedad terminal. Probablemente la muerte era lo siguiente que le esperaba en sus propias vidas. Habían personas pasando hambre, pasando necesidad, algunos que lo habían perdido todo y no tenían siquiera un techo donde cobijarse. Sin embargo, había una cosa que conmovió profundamente las entrañas de nuestro Señor. Y es que esos que estaban ahí, estaban sin pastor. El Señor habría de morir y resucitar y ascender a los cielos. Y aunque Él prometió, mis amados hermanos, otro consolador, el Espíritu Santo, aún así exige a los discípulos a orar al Señor de la mies para que Dios envíe obreros a su mies. Ahora, hay una pregunta. ¿Puede darse el caso que haya alguna iglesia sin pastor? Sí, se puede dar el caso. De hecho, esa ha sido la historia de gran parte de la historia de esta iglesia. De hecho, Pablo envía a Tito a Creta, Tito 1:5, para que establezca ancianos. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cuál era la deficiencia de la iglesia en Creta? Bueno, que no tenía pastores. Como dice alguien, para la congregación, oye esto mi hermano, para la congregación local que desee sinceramente seguir el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento, Jesucristo es el pastor principal. Las escrituras son la guía fundamental y suficiente. Y los ancianos son los pastores auxiliares de Cristo. Utilizando una figura diferente pero compatible, Pablo se refiere a los ancianos como administradores de Dios. Según este modelo, la autoridad para gobernar y enseñar la iglesia local reside en una pluralidad de ancianos. Los ancianos son auxiliares de Cristo, los administradores de la casa de Dios. Ahora, estaba haciendo un recuento de lo que habíamos visto. Mis amados hermanos, si es importante para una iglesia tener bien claro cuáles son los deberes que debe cumplir un pastor en el contexto de la iglesia, para así no ponerle una carga que el pastor no debe llegar, para orar por la tarea que el pastor está realizando, para apreciar adecuadamente la labor que el pastor realiza. Así es importante también que la iglesia sepa cuáles son los deberes que tienen para con sus pastores. Hay deberes que los pastores tienen para con su iglesia, hay deberes que la iglesia tiene para con sus pastores. Y es precisamente de este tema que queremos empezar a hablar a partir de hoy. Y espero estar por 3 semanas hablando de este punto. Un punto que no es nuevo, que se ha estado exponiendo en la historia de esta iglesia, pero que creemos o entendemos que debe ser enfatizada en este contexto. Mis amados hermanos, ¿cuáles son los deberes que tiene una iglesia para con sus pastores? Hace años leí un manual de una iglesia fundamentalista acerca de qué debe hacer una iglesia para mantener contento a su pastor. Y yo me morí casi de la risa. Entre los consejos que daba es regálenle, que las hermanas le regalen medias a la esposa del pastor los días de su cumpleaños. Estoy seguro que a mi esposa le encantaría que le regalen medias el día de su cumpleaños. Pero, ¿qué dice la Escritura acerca de los verdaderos deberes de una iglesia para con sus pastores? Eso es lo que es importante. En primer lugar, mi amado hermano, de acuerdo a la Escritura, los creyentes deben reconocer y tener en alta estima a las personas
y al oficio pastoral como dones de la iglesia. Yo lo voy a repetir. Los creyentes, los miembros de una iglesia, deben reconocer y tener en alta estima a las personas y al oficio del ministerio pastoral como dones de Cristo para su iglesia. Vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8. Este es un texto que también lo hemos expuesto bastante, pero creo que debe ser enfatizado en este contexto nuevamente. Efesios 4, 7 al 8. Y yo espero que ya a estas alturas todo el mundo entienda qué es lo que significa ese pasaje. Si usted va a una iglesia dispensacional, le dirán algunos, no todos los dispensacionalistas enseñarían eso, gracias a Dios, pero algunos, sobre todo si siguen la mentalidad clásica del dispensacionalismo, que el texto enseña cómo Cristo separó en el Seol a el seno de Abraham de las personas que van a sufrir en el infierno. Para algunos, el infierno o el Seol está compuesto por el infierno y en el centro una zona llamada seno de Abraham. Lo toman de la parábola del Señor Jesús en Lucas capítulo 14, cuando dicen que el pobre, el Lázaro, fue al seno de Abraham y lo ven como un lugar dentro del Seol. Y que lo que hizo, y estamos junticos ahí, se podían hablar, podían al menos verse. Y lo que hizo Cristo cuando murió en la cruz del Calvario fue tomar, y murió en esos 3 días, fue ir al Seol, tomar a los santos del Antiguo Testamento que están en el seno de Abraham y los llevó al cielo. Esa es la interpretación que muchos, sobre todo del contexto dispensacional, dan en este texto. Pero yo espero que ya nosotros sepamos a estas alturas de qué está hablando el texto. Dice Efesios 4, 7 al 8. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo está presentando en este texto no a Cristo yendo al Seol a llevarse a los santos del Antiguo Testamento al cielo. Está presentando a Cristo como aquel que venció en la cruz del Calvario y por cuya victoria Él liberó y compró para sí a un grupo de personas que estaban cautivas del pecado para hacerlos sus cautivos. Y de esos cautivos que Él compró para sí, Él los dio como dones a la iglesia. Miren el texto una vez más. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esos dones no son más que personas que Él salvó por su sangre y que los capacitó para que fueran servidores en la iglesia. Por eso en el siguiente versículo, en el versículo 11, Él dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son estos hombres los que son los dones dados por Dios a la iglesia. Y noten, mis amados hermanos, que es el mismo Cristo quien toma a esos cautivos, los hace sus cautivos y lo da como dones a la iglesia. Pablo no se refiere aquí, cuando habla de apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, maestros, a dones espirituales. Se está refiriendo más bien a hombres dones que Dios ha dado a su iglesia para que ellos sirvan y ministren allí. Mis amados hermanos, yo estoy muy consciente de cómo hay hombres en nuestros días que gustan de abusar de la autoridad. Y yo sé que cuando yo hablo de que los miembros de la iglesia tienen el deber de reconocer y apreciar
y valorar a los hombres que Dios le ha dado como hombres, como siervos de Dios, muchas veces, aún en nuestro contexto, puede haber resistencia en el corazón. Sin embargo, Cristo en su palabra trata el asunto de una manera diferente. ¿Hay riesgos? Sí, sí los hay. Pero Él quiere que aún así nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. Y entendamos que los hombres que Dios ha llamado son un regalo de Dios para la iglesia. Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 20. Yo quiero que vayan conmigo allí. Si entendemos que los pastores son personas que Él ha enviado, entonces este texto se aplica para ellos. Dice el versículo 20 del capítulo 13. De cierto os digo. Y la palabra griega que utiliza Pablo ahí es amén, amén. Cuando se ponía dos veces es, yo no sé si entienden esta expresión, ponle en cuño. Ponle el cuño. Esto es así. Esto es una palabra inalterable. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que no todo el que se para en un púlpito y habla bien y habla lo que está en la palabra ha sido enviado por Cristo. Así que el papel de una iglesia es averiguar si aquel que se para en el púlpito a hablar ha sido enviado por Cristo. Y por eso, mi amado hermano, fue todo el proceso en el que nosotros pasamos, que estuvimos años los pastores y nosotros viendo si el pastor que nosotros queríamos poner era alguien que había sido enviado por él. Ahora tú me dirás, bueno, Joel, mira, ¿ese no puede aplicarse solo a los apóstoles? Yo creo que no. Porque en el contexto de Cristo enviando a los 70, y ahí no está solo a los 12 apóstoles, enviando a los 70, en Lucas 10:16, Él dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Mi amado hermano, yo quiero, si estuviera enseñando esto a otra persona que no fuera pastor, le fuera más fácil. Porque yo no quiero ponerme en un pedestal. Pero mis amados hermanos, no es cosa ligera despreciar a los hombres que han sido comisionados para que lleven su palabra y gobiernen el rebaño. Como dice John Angel James en su libro Deberes para los miembros, yo creo que lo vendemos. Dice él, por la voluntad y mandato del Señor Jesucristo, el glorioso Rey y cabeza de su iglesia, los miembros de la iglesia deben comportarse hacia sus pastores como sus siervos escogidos. Ellos vienen en su nombre, dan a conocer sus mandamientos, manejan sus asuntos y por lo tanto deben ser tratados con respeto de la manera como corresponde a su oficio. En un sentido subordinado, dice John Angel James, ellos son embajadores de Cristo y deben ser recibidos, estimados de la manera que corresponde su autoridad. Cualquiera que los tome en poco, los insulte o descuide en el desempeño de los deberes de su oficio, desobedece y desprecia a su amo divino, el cual resentirá profundamente todas las injurias que a ellos les hacen, y ningún gobierno terrenal va a permitir que sean rechazados, insultados sin castigo. Mucho menos lo permitirá el Señor de la iglesia. Amados hermanos, si es verdad que ciertos hombres se comportan en la iglesia y uno va a las iglesias y uno ve que esos hombres se comportan como reyesitos. Y tú le ves a las personas casi lustrándole los zapatos, besándole los pies. Si eso pasa en muchos contextos, aún así nosotros no debemos tomar la postura contraria. Miren cómo
los hermanos de Gálatas recibieron al apóstol Pablo. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3, versículos 3 y 14. Gálatas 4, 3 y 14. Gálatas capítulo 4, versículos 3 y 14. Mis amados hermanos, yo no le estoy exigiendo a nadie que me trate así. En mi punto final es que el ministerio pastoral debe ser reconocido y debe ser apreciado por la iglesia. Yo no quiero que nadie me vea así. De hecho, y me encanta, mis amados, me encanta que me digan mi nombre. De verdad, a mí me encanta. Una de las jovencitas de la iglesia me dijo, Joel, me dijo pastor, no voy a decir el nombre, y yo la trato como si fuera mi sobrina. Entonces yo le dije, lo dije delante de los que estaban ahí, es mi sobrina, yo la quiero como si fuera mi sobrina, y me dice pastor, y todos los demás me llaman por mi nombre. Manténganse así. Miren cómo el apóstol Pablo fue recibido en Galacia. Versículos 13 y 14. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, y no menospreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pablo parece estar aludiendo a un problema al que él hace referencia en 1 Corintios 12, donde él tenía un aguijón de la carne, y algunos presuponen que era una enfermedad que tuvo por causa de dolores en la cabeza. Sin embargo, estos Gálatas no solo recibieron el evangelio predicado por el apóstol Pablo, sino que lo recibieron a él, a su persona, como si fuera un ángel de Dios o al mismo Cristo. Y Pablo no lo dice como algo negativo, sino como algo positivo. Miren los versículos 15 y 16. ¿Dónde pues está esa satisfacción que expresabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Al principio, este hombre fue recibido como un mensajero de Dios. Pero en la medida en que empezaron a escuchar otras voces, los falsos maestros, el afecto que tenían por Pablo se deterioró. Y mis amados hermanos, oye esto. Esto nos enseña que el afecto de la iglesia para con sus pastores siempre será proporcional al aprecio que tengan por la verdad de Dios que ellos predican y enseñan. Y yo sé, mi hermano, yo puedo ver vuestros rostros. No puede ser que en Iglesia Bautista Reformada se esté diciendo esto. Mis amados hermanos, la Escritura enseña que es un deber de los miembros de la iglesia apreciar, reconocer a los pastores y el ministerio que realizan. Miren lo que dice primero a los Tesalonicenses 5:12 al 13. No lo busquen, yo quiero que me oigan ahora. Os rogamos y noten la solemnidad que este hombre utiliza para hablar de eso. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, lo que yo decía, y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Cuando uno ve el texto, uno ve que no está hablando en mira. Si ustedes quieren, lo está hablando en imperativo. Les ruego que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Pablo está señalando aquí a un grupo de hombres que presidían a la iglesia, les amonestaban. El término presidir significa en griego dirigir, gobernar, administrar. Incluso puede traducirse como sostener y cuidar. La palabra amonestar significa advertir o corregir. Estas eran las funciones que estos hombres estaban realizando. Ellos presidían, ellos gobernaban, ellos amonestaban al pueblo de Dios. De ahí que la labor que hacen los pastores en la iglesia debe ser reconocida y apreciada.
Ellos trabajan y la palabra habla de un arduo trabajo, agonizomai, de donde viene nuestra palabra agonía. Lo mismo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Por otro lado, Pablo define claramente cuál es la esfera de su autoridad, los que os presiden en el Señor. Mis amados hermanos, cuando nosotros ponemos a un hombre en el ministerio pastoral, nosotros tenemos que tener la convicción de que es un hombre que ha sido enviado por él. Ya lo dije, ¿verdad? Y una vez que ese hombre está, nosotros tenemos como iglesia que asegurarnos que él se mantenga en la esfera de autoridad que Dios le ha dado. El texto dice, en el Señor. Este es un hombre que tiene y maneja y administra los asuntos de la palabra ante la iglesia. Y su marco de referencia tiene que ser en lo que Dios ha revelado en su palabra. Ahora, ¿cuál es lo que debe hacer la iglesia? Bueno, dice el texto de 1 Tesalonicenses que debemos tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Y la palabra que utiliza o la expresión en griego que Pablo utiliza es muy intensa. Puede ser traducida como estímenlos sobreabundantemente. La Biblia de las Américas lo traduce, que los tengáis en muy alta estima y amor. Dice alguien, generalmente destacamos la importancia de que los pastores deben amar a la gente. Eso es lo que generalmente se enfatiza. Y eso es necesario. Pero aquí Pablo da vuelta a los tantos y encarga a la gente a que amen a sus pastores. Para Pablo el amor es el adhesivo divino que mantiene unidos a los líderes y a la congregación a través de los desacuerdos y las heridas de la vida congregacional. Mis amados hermanos, ¿por qué es tan importante que nosotros digamos esto? Nosotros apenas estamos empezando. Todavía estamos en lo que podemos llamar la luna de miel. Generalmente una pareja cuando se casa y va a la luna de miel y deciden ir a Cancún o a, ¿cómo se llama allá en Dominicana? O a Punta Cana o a la isla de no sé dónde. No hay peleas ahí, ¿no es verdad? Todo está, él le abre la puerta cuando van a salir del auto. Y él dice, mi amor y a mi vida y todo es. Pasa el tiempo de la luna de miel y llegan estos dos pecadores a la casa y se acabaron los mi amores. Exactamente. Ya no le abre la puerta. Mis amados hermanos, nosotros estamos en la luna de miel. Como hemos estado hablando, el realizar la función pastoral a veces no es tan feliz. ¿Qué es lo que nos va a mantener unidos, amándonos, en medio de las muchas cosas que nos van a acontecer? Se los aseguro como iglesia, lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Qué es lo que me va a mantener a mí amándoles a ustedes en medio de cualquier circunstancia y que me va a mantener mi corazón ferviente para que yo ore diligentemente con ustedes, para que yo les visite y esté en sus problemas, les ayude, les aconseje? ¿Qué me va a llevar a mí a yo preparar año tras año, domingo tras domingo, los mensajes de la palabra de Dios y que procure hasta donde tal cosa yo pueda hacerlo claro, pero rico en nutrientes para que ustedes se puedan alimentar? Lo que Dios ha revelado con respecto a mis deberes para con ustedes. Que ustedes han sido comprados por la sangre del Cordero, son valiosos para el Señor y deben ser valiosos para mí.
¿Qué es lo que va a hacer que ustedes puedan mantenerse cerca de mí a pesar de mis errores, de mis debilidades y puedan continuar sentándose delante de mí y dejarme a mí hacerles bien? Lo que Dios ha revelado en su palabra. Mis amados hermanos, a veces pero ¿qué tiene? Claro que hay que amar al pastor. En 2 años le pregunto a ustedes si está muy claro para ustedes. Pablo sabía eso. Pablo sabía que esos hombres que estaban presidiendo ahí eran hombres pecadores y que iban a cometer errores. Y es por eso, porque estamos hablando de pecadores, que Pablo dice en 1 Tesalonicenses, esos que presiden y que los amonestan en el Señor, deben ser tenidos en alta estima. No podemos menospreciar la sabiduría del Señor. Si está ahí, es porque lo necesitamos que se nos lo diga. No le estamos diciendo eso porque nadie es tonto. Yo sé que ustedes son muy inteligentes. Se lo decimos porque tenemos la tendencia y la inclinación de olvidarlo. Yo tengo la inclinación de olvidar mis deberes como pastor. Y yo puedo, como le ha pasado a muchos pastores, empezar a dedicarme a un sinnúmero de cosas que no necesariamente son malos. Está la tentación de volverse un profesional en conferencias, yo no tengo nada en contra de los escritores de libros cristianos, ni tengo nada en contra de los conferencistas, me aprovecho de ellos, pero yo espero nunca jamás olvidarme que mi primer deber es ser pastor. Todo lo demás no es ni secundario. Dios no me va a pedir cuentas a mí, por cierto nadie me ha invitado, pero Dios no me va a pedir cuentas a mí por dar conferencias o no, ni por escribir un libro. Dios sí me va a pedir cuentas por cómo yo los pastoreo a ustedes. Y del otro lado, igual. En ocasiones nosotros veremos las debilidades de nuestro pastor. Obviamente no me estoy refiriendo a pecados que lo descalifican, sino más bien a debilidades que forman parte de la naturaleza humana no glorificada. Muchas veces vamos a ver sus decisiones y vamos a decir, qué idea más tonta. Tranquilo, no pasa nada, si lo piensan, de alguna de mis ideas. Pero con el paso del tiempo, ¿saben lo que pasa en muchos contextos? El aprecio por ese hombre se va desgastando. ¿Y qué es lo que tenemos ante nosotros? Al mismo hombre que nosotros pusimos y que estuvimos contentos de alegría porque lo ordenaron. Solamente que él ha estado ministrando con sus debilidades. Miren lo que dice Alexander Strauss. Hasta los mejores ancianos son inevitablemente acusados de orgullo, de injusticia, de hacer muy poco o de hacer demasiado, de moverse demasiado rápido o demasiado lento, de cambiar demasiadas cosas o muy pocas cosas, o de ser demasiado severo o demasiado blando. Como observa el comentarista Brinkle, alguien que ni siquiera yo he leído, el ejercicio de la autoridad es siempre adecuado para provocar resentimiento. Y cuando eso pase, ¿qué tenemos que hacer? Y mis amados hermanos, es obvio que no estamos hablando de un error, de una herejía teológica. Si alguna vez ustedes me ven diciendo un error teológico, estamos hablando de una herejía teológica, yo debo ser destituido como pastor. Mi papel es trazar correctamente la palabra de Dios. Estamos hablando de debilidades. Pero aun cuando uno lo puede ejercer bien, siempre eso va a tender al resentimiento. Queremos pastor, y esto, mis hermanos, yo lo estoy diciendo de verdad, porque es una solemne advertencia. Queremos pastor hasta que nos pastorean. Hasta que se sientan con nosotros y nos dicen, no es así, no lo estás haciendo bien. Tú estás pecando contra Dios. Y mis amados hermanos, yo sé que a nadie le gusta que digan eso. A nadie. No importa con cuánto amor tú lo digas.
A nadie le gusta que le digan, estás pecando contra Dios. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Si algún día yo les tengo miedo, como para decirle, estás pecando contra Dios. Hasta ahora eso no ha pasado. Mis amados hermanos, en una ocasión, David mandó unos mensajeros al rey de Amón. Y el rey de Amón leyó mal la buena voluntad del rey David. Y le cortó la barba, no sé si recuerdan la historia, la mitad de la ropa. Ofendió a esos embajadores. Y David se lo tomó a título personal. Por una sencilla razón. Esos hombres habían sido enviados por él. El rey de Amón debía haber respetado a esos hombres, porque él los envió. Y sabemos cómo terminó la historia. Amón tuvo que estar pagando a mercenarios por todos lados, porque sabía que se había hecho odioso a David. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 10. ¿Cuánto más va a pasar con el Señor? Déjenme decirles, si algún día yo peco contra ustedes, ustedes pueden acercarse a mí y sentarme. Yo no les voy a decir que voy a poner una cara presidencial. ¿Han visto los presidentes cuando salen en cámara? ¿No lo han visto? De verdad, ustedes nunca han visto un presidente de los Estados Unidos bravo. Nunca. Siempre está con una sonrisa. No sé cómo le hacen. Ustedes pueden acercarse a mí. Y ustedes pueden decirme, mira, yo estoy viendo las cosas de esta o de cual manera. Y ustedes van a tener a su disposición el número de uno de los pastores de IBCJ. Porque yo soy un pecador. Yo lo sé. Y ustedes pueden llamarles a ellos. Y ellos les van a atender. Pero el ministerio pastoral debe ser apreciado. No por la persona, no es por mí. Tiene que ver con la labor que realizan. Ahora, no solo deben los creyentes reconocer y apreciar a sus pastores. En segundo lugar, los creyentes deben someterse a la autoridad de sus pastores. Hebreos 13, 17. Vayan conmigo allí. Mis amados hermanos, y una cosa es que yo le hablo de obedecer a vuestros pastores, y otra cosa es cuando vuestros pastores le manden a hacer algo. Hebreos 13, 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dentro de la esfera y jurisdicción de la iglesia, los pastores son líderes espirituales que gobiernan, y ese gobierno debe ser reconocido por los miembros de la congregación, y ellos deben sujetarse y obedecerle. Tanto la palabra obedecer como la palabra sujetarse aparecen aquí en modo imperativo. O sea, Cristo no te da la opción. Cristo te manda a obedecer a tus pastores y a sujetarse a ellos. ¿Hasta dónde, Joel? Hasta que ellos te manden algo contrario a la palabra de Dios. Si te mandan algo contrario a la palabra de Dios, tú tienes la libertad dada por Cristo para decirme en mi cara no. Pero es la palabra de Dios la que te manda a ti, y el día que tengamos más pastores, la que me manda a mí, a obedecer y a sujetarme a ellos. No son sugerencias, son algo que Dios nos manda. Y mis amados hermanos, yo sé que eso va en contra completamente de la mentalidad de nuestros días. Hay suspicacia cuando se oye a un hombre hablándole a un grupo de hombres, obedéceme y sujétate.
Por eso es lo que la palabra de Dios enseña. Si eres una oveja de Cristo, debes ser miembro de una iglesia local y debes someterte al gobierno espiritual de los hombres que pastorean esa iglesia. Mientras ellos se mantengan dentro del marco de responsabilidades de su oficio y que lo que te pidan como creyente y miembro de una congregación no sea pecaminoso o contrario a las Escrituras, lo que toda oveja de Cristo debe hacer es sujetarse a la autoridad de sus pastores y obedecerle. Una vez más cito a Alexander Strauss. Un espíritu de obediencia y sumisión a la autoridad es fundamental en la vida cristiana. ¿Oíste esto? Un espíritu de obediencia y sumisión a la autoridad es fundamental en la vida cristiana. Y él cita Romanos 16, 19, 2 Corintios 2, 9, Filipenses 2, 12, Filemón 2, 21, Primera de Pedro 1, 2 y 14. La sumisión, dice Strauss, es el fruto de la genuina humildad de la fe. ¿Sabes por qué nos resentimos tanto cuando se nos hablan esas dos palabras tan odiadas por nuestro contexto cultural, obediencia y sujeción? Por el orgullo que hay en el corazón. Continúa diciendo Strauss, es una señal de una vida llena del Espíritu. Efesios 5, 18 y 6, 9. La Biblia dice primero y principalmente, someteos pues a Dios. Santiago 4, 7. ¿No es verdad? Pero la verdadera sumisión a Dios se expresa naturalmente en obediencia y sumisión a la autoridad terrenal. De esa manera, la sumisión genuina a Dios y su palabra se expresa en la obediencia y sumisión en el hogar. Los padres, los hijos para con los padres, las esposas para con sus esposos. En el matrimonio, en el trabajo, en la sociedad y en la asamblea local de creyentes. Queridos hermanos, es por eso que la iglesia debe tomar tan en serio los principios que encontramos en las Escrituras para la elección de los pastores. Porque estos hombres poseen una autoridad delegada de parte de Dios y dentro de esa esfera de la vida y ministerio de la iglesia, ellos han de ministrar. Una vez que son elegidos y son colocados en su oficio, estos hombres tienen la responsabilidad de gobernar dentro de esa esfera y los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de obedecer. Y yo estoy consciente de que algunos se resienten a la autoridad porque han visto aquí y allá algunos hombres que han abusado y abusan de su posición de liderazgo y le tienen pavor a la palabra obediencia y a la palabra sujeción porque saben que muchos se han valido de eso para enseñorearse de otros y yo lo entiendo. Y eso es algo lamentable, que no debería suceder en ninguna esfera, ni en el gobierno, ni en la familia, y menos en la iglesia. En Primera de Pedro 5:3, el apóstol dice que los pastores no deben enseñorearse de la grey. ¿Cómo un hombre puede enseñorearse de la grey? Bueno, hay muchas cosas que puede hacer. Uno, pidiéndole cosas que la Biblia no ha mandado. Puede llegar a una iglesia que el pastor diga, aquí las mujeres no se ponen pantalones. Ni uno anchito, no. Ni se pintan, ni se ponen aretes, ni ningún adorno. Bueno, ese hombre se está enseñoreando de la conciencia, porque está mandando algo que la Escritura no ha mandado. Ellos no son dueños de la conciencia de los hermanos, ni deben imponer sobre ellos una autoridad tiránica. Pero eso no elimina el hecho de que poseen cierta autoridad delegada que deben ejercer. Como señala John Angel James, un oficio sin autoridad es un absurdo total. Los pastores tienen la autoridad delegada por parte de Cristo. Y mientras ellos demuestran por las Escrituras
que sus enseñanzas son las enseñanzas de Cristo y se mantengan dentro de los límites de su oficio como pastores sobre la grey, las ovejas deben obedecerlo. Un pastor no puede ejercer su autoridad para hacer que un hermano compre un Toyota, pero el hermano quiere comprarse un Mitsubishi. Yo no sé si alguien quisiera comprarse un Mitsubishi. Bueno, déjame no hablar más de ninguna marca. No. De hecho, si usted me viene a preguntar, pastor, ¿qué carro me compro? No le voy a dar ningún consejo. Le voy a decir, mire, pregúntale a Gallego, pregúntale a otro. No me voy a meter fuera del marco de mi, no sea que se compre un carro y se le rompa los 3 días. Porque no sé de eso. No me voy a meter en ese asunto. Bueno, me voy a comprar una casa en Kendall o en Hialeah. Bueno, voy a orar para que Dios te dé sabiduría. No me debo meter en ese asunto. Es un asunto que está enmarcado en el área de la vida familiar y de la libertad cristiana. Y no puedo juzgar. Si viene alguien a ti diciendo, Dios te dice que te compres un Toyota. Créeme, es un hereje y huye de ahí. Pero cuando un pastor toma las Sagradas Escrituras y a través de un análisis cuidadoso y concienzudo del texto bíblico, enseña a la iglesia lo que el Señor de la iglesia ordena en cualquier área de la vida cristiana. Por ejemplo, cómo ser esposos que glorifican a Dios, cómo ser padres que agradan al Señor, cómo ser hijos que agradan al Señor. Bueno, ahí todos debemos callar nuestra boca y obedecer lo que Cristo dice en su palabra. Mi amado hermano, yo te garantizo una cosa. Cuando yo me siente contigo y con tu esposa, yo no tengo partido. Yo no tengo partidos. Yo no te voy a defender a ti o la voy a defender a ella. Yo voy a enseñarle lo que dice la palabra. Y yo voy a esperar que tú hagas lo que dice la palabra. Y mira, mi hermano, si yo llego con la palabra, y es lo que enseña la palabra, tú debes sujetarte a eso y obedecer la palabra. En una ocasión, estaba predicando yo en una iglesia aquí en los Estados Unidos. Estaba predicando de Efesios 5. Y yo estaba, no, que los esposos deben amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Amén. Y las esposas deben sujetarse a sus maridos como al Señor. Amén. Ya no era tan enfático. Yo terminé mi sermón y dice un miembro de la iglesia, un hombre, me dice, mira, no me gustó lo que dijiste. Bueno, dime de la hora que yo hablé, qué fue lo que no te gustó. No me gustó que dijeras que los hombres son líderes en la casa. Este es un hombre. O sea, no estoy hablando de que vino una mujer, no, que era un hombre. Todo el mundo sabe, me dice él muy sinceramente. Todo el mundo sabe que las mujeres son las que mandan en la casa. ¿Y cómo es que tú dices eso? Yo le digo, mira, mi hermano, ven acá, vamos a sentarnos. Tomé la Biblia de nuevo, le mostré el texto, mira lo que dice la Escritura. Es tu deber ser líder en tu casa, un líder amante y sacrificial. Ese es tu deber y el deber de ella es de sujetarse. Y tú sabes lo que ese hombre me dijo. El papel aguanta todo lo que le pongan. Tranquilo, no pasa nada. Déjame decirte una cosa. Si yo vengo ante ti y yo te muestro lo que enseña la palabra, y es obvio que eso es lo que enseña la palabra. Si tú no lo enseñas, si tú no lo vives, si tú no te vas de la reunión con la convicción de perder el pellejo, ¿entienden esa expresión? Por vivir lo que dice la palabra, tú estás diciendo lo mismo. Tú estás diciendo el papel aguanta todo lo que le pongan. Ustedes saben que esto no es solo papel y tinta. Esta es la palabra inspirada por Dios. Y nosotros tenemos el deber
de enseñar esa palabra. Y mientras nos mantengamos en esa esfera, enseñando lo que la palabra de Dios dice, Lucas 10:16 es pertinente. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Si yo les enseño la palabra, y es obvio que eso es lo que está ahí, pierdan el pellejo haciéndolo. Porque no me estás desechando a mí, estás enseñando al que inspiró esta palabra. Queridos hermanos, aquellos que aman la verdad, consideran seriamente la enseñanza de la Escritura. Y aun cuando hay pecado remanente que hace que se resistan contra la autoridad, mi amado hermano, por encima de cualquier hombre que se pare aquí, está la palabra inspirada y revelada por Dios. Y debe ser obedecida. Por eso es que es tan importante que los pastores estudien profunda y cuidadosamente el texto, porque ellos no vienen a la iglesia a predicar sus propias opiniones, sino que vienen a exponer la palabra de Dios. Y es un deber y responsabilidad de los miembros estar ahí cuando la palabra es predicada y ponerle toda su atención y luego, en dependencia del Espíritu de Dios, enfocarse en vivir conforme a ella. Y lo mismo cuando los pastores ejercen su autoridad para ordenar los asuntos de la iglesia. Mis amados hermanos, no hay ningún texto que enseña que el culto tiene que empezar, o la escuela dominical tiene que empezar a las 10 de la mañana, que hay un break donde se come lo que hay y luego hay un culto de adoración a las 11. Estas son cosas que los pastores deben juzgar. Y cuando un miembro llega tarde a los cultos sin una razón válida, no solo está mostrando irreverencia hacia el Señor, porque estamos yendo a la adoración al Señor, a la asamblea delante de la presencia de Dios. Él también está tomando en poco la autoridad pastoral que ha establecido las horas de los cultos. Mi amado hermano, yo entiendo. Yo tuve 3 bebés. 3. Uno tenía 5, 4 y 2. Ahí están. Y yo sé lo que es levantarte y preparar 3 bebés. Y yo nunca llegué tarde a un culto. Y no lo digo para que me caigan, lo digo porque yo te entiendo. Yo entiendo lo que es tener niños pequeños. Y aquí no hay nadie que tenga niños pequeños. O sea, el momento más crítico es cuando tú tienes un bebé de 2 años. Yo tuve 3. Y yo entiendo. Y yo llegaba temprano a los cultos. Yo me iba a reunir con el Señor. Y ¿saben una cosa? Los muchachos aprenden de nuestra hipocresía. Perdonen que le diga esa palabra. Pero si tú te puedes levantar a las 6 de la mañana para irte a Disney, y te levantas, y los muchachos se levantan y se visten rapidísimo, y ellos ven que llega el domingo, y tú eres lento, tú no te estás moviendo, y tú, o lo que sea que hagan. Y ellos ven que, ellos empiezan a decir, yo entiendo, Disney es más importante, nos levantamos rápido, nos vamos rápido, llegamos. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros le estamos dando a la gente que nos rodea? Y mis amados hermanos, está hablando un hombre que viene con su familia desde Naples y que en raras ocasiones ha llegado tarde a un servicio de aquí. Y tiene que ser porque me ponché en la 75. Me ha pasado creo 2 veces en casi 7 años. Yo creo que puedo decirles con toda libertad, imítenme a mí. Imítenme. No hay por qué llegar tarde. Concluyo. ¿Qué aprendemos de esto?
¿Qué aprendemos en la vida práctica? Ya no les voy a hablar del aprecio ni nada de eso. Les voy a hablar de la importancia que tiene ser miembro de una iglesia local. Mis amados hermanos, esto no tiene sentido si no he vivido en el contexto de una iglesia local. A veces te parece que solo la iglesia es un lugar a donde vamos de vez en cuando. Sin embargo, lo que nos invita a Cristo a través de esta enseñanza no es solo asistir diligente y puntualmente a la adoración, sino el ser parte de una iglesia local. El ser miembro de una iglesia local. El experimentar la vida de una iglesia donde nos ayudamos y nos amonestamos y oramos unos por otros. Y donde hay pastores que nos ayudan en nuestras debilidades. Eso solo puede ser experimentado y puede ser disfrutado y gozado cuando somos miembros de una iglesia local. Vivimos en un contexto cultural donde hay reticencia al compromiso. Y vemos a un muchacho y a una muchacha que dicen amarse, que se quieren, que se aman con locura y que estarían dispuestos a dar la vida del uno por el otro, pero no quieren casarse porque temen el compromiso. Vivimos en un mundo donde personas quieren ver cómo le sacan partido a este país, pero no quieren servir en este país. No quieren compromiso. Y vivimos en un mundo donde personas quieren aprovecharse de la iglesia, pero no quieren servir en la iglesia. No quieren compromiso. Le odian, tienen pavor al compromiso. Ese es el mundo en que nosotros vivimos. Y cuando nosotros vemos en las Escrituras que se manda el matrimonio, y ahí vivimos y decimos, el amor es más que un papel. Sí, el amor es más que un papel. Claro, imagínate que ese papel es un pacto. Fíjate si es más que un papel. Es un pacto entre un hombre y una mujer delante de Dios. Y eso debe ser importante también en el contexto de una iglesia. Mi hermano, ¿tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Tú has sido salvado y redimido por la sangre del Cordero? ¿Tú esperas estar en el cielo, en la reunión de los santos, adorando al Salvador que nos salvó? Bueno, mi hermano, Dios manda en su palabra que aquellos que han sido redimidos y salvados sean ovejas y parte de un redil. Y cuando hay esa figura, estamos hablando de que el pastor sabe quiénes son sus ovejas. Son las ovejas los que oyen a ese pastor. Y si tú vienes y toda tu conformidad, todo lo que tranquiliza tu corazón, es venir a esta iglesia y orar y oír un sermón, déjame decirte que te falta. Tú has sido llamado a ser parte activa de una iglesia local. Si no, no podrás tener un pastor. Y no podrás tener ninguna de las cosas que nosotros hemos hablado. Quiera Dios que te lleve a la convicción de comprometerte no solo con Él, sino comprometerte con Él en la medida que tú te comprometes también con otros. No tiene que ser esta iglesia, puede ser otra. Lo que te invitamos es a buscar una iglesia y hacerte miembro de esa iglesia activamente. Dios quiera que podamos hacer esto. Vamos a orar. Oh Padre que estás en los cielos, nosotros te alabamos y te exaltamos por tu misericordia. Señor, tú has querido que esta iglesia se conforme cada vez más con lo que vemos en la Escritura. Y ahora tú nos has concedido un pastor. Te pedimos que podamos no solo aceptar toda tu revelación con respecto a los deberes que tienen los pastores para con nosotros, sino que podamos sujetarnos también a los deberes que tenemos como miembros hacia nuestros pastores. Señor, concédenos tener paz entre nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén.